Muy bien. Dijimos que íbamos a iniciar el día de hoy con la búsqueda de las ecuaciones de diseño para reactores homogéneos en estado estacionario. Bien, para este tipo de reactores vamos a ver dos tipos, que es el reactor continuo de tanque agitado y el reactor flujo-pistón. Esos dos sistemas son los que vamos a revisar. Bien, a partir de la ecuación general de balance de materia, nosotros podemos encontrar o podemos ver cómo se llega a las ecuaciones de diseño para los reactores homogéneos que operan en estado estacionario. Bien, por lo tanto dice, vamos a ver que se obtienen ecuaciones de reactores continuos de tanque agitado y reactores de flujo pistón. Son dos sistemas que vamos a revisar. Bien, no veremos ahorita en este capítulo, en este tema, no veremos los reactores discontinuos de tanque agitado porque estos no están en estado estacionario y tampoco pueden ser homogéneos, ¿verdad? Tampoco veremos en este tema los reactores de lecho empacado, puesto que estos son reactores heterogéneos, reactores catalíticos, y estos son reactores no están en la condición de homogéneos y estado estacionario. Estos son discontinuos y estos son catalíticos o de lecho empacado. Entonces son dos casos diferentes estos reactores. Bien, entonces a partir de la ecuación general de balance de materia, en la ecuación de balance de materia nosotros tenemos que las entradas o los flujos de entrada menos los flujos de salida más los flujos de producción menos el consumo es igual a la acumulación. Es lo que nosotros tenemos en nuestra ecuación general. A partir de esta ecuación nosotros sabemos que este término, los dos términos, producción y consumo, nos representan la generación de los productos. De tal manera que esta ecuación podemos escribir así como las entradas menos la salida más la generación igual a la acumulación. Sí lo podemos encontrar, nada más que para la generación hay condiciones. Estas condiciones son las siguientes. La generación es mayor que cero o la generación es menor que cero. Para eso, dice, si se presenta este caso, donde la generación es mayor que cero, aquí, para que en la generación mayor que cero, nosotros necesitamos ver que la producción es mayor que el consumo. Cuando esta producción es mayor que el consumo, la generación es mayor que cero. Cuando el consumo es mayor que la producción, la generación es menor que cero. Entonces, en esos casos, la ecuación de balance de materia pues quedaría así, como la entrada menos la salida más la generación igual a la acumulación. Bien, como es estado estacionario, el término acumulación, esta acumulación hace referencia a la variación de las moles del componente J que sale como producto con respecto al tiempo. Esto será la acumulación considerando que es estado estacionario. Entonces, de aquí, ya teniendo esa ecuación, debemos recordar lo que significa estado estacionario. Y un estado estacionario es aquel en el cual la variación de la concentración
o la variación de cualquier magnitud a lo largo del tiempo es cero. ¿Sí? Dice, es aquel en el cual la variación de la concentración o la variación de cualquier magnitud a lo largo del tiempo es cero. Por lo tanto, la ecuación de balance para un reactor homogéneo en estado estacionario de balance de materia sería la entrada menos la salida más la generación igual a cero. Entonces, de aquí, pues nosotros ya conocemos estas ecuaciones. De estas ecuaciones conocemos la entrada, la salida y la acumulación por ser en estado estacionario. Entonces nos hace falta conocer, ¿verdad?, cuál sería el valor o cómo podríamos nosotros determinar el valor de la generación. Ahora vamos a darle a estos términos los valores necesarios para poder encontrar la ecuación de diseño. Ya conocemos, les decía yo, la entrada, la salida, y ahora nos hace falta conocer la generación. En un reactor continuo de tanque agitado, sabemos que la concentración es constante en todo el sistema. Eso quiere decir que nosotros podemos alimentar a un reactor continuo de tanque agitado, homogéneo, de tanque agitado, una determinada cantidad de flujo, que le vamos a llamar, que ese será el flujo molar inicial del componente J. Entra eso aquí al sistema y después de un tiempo sale el flujo molar del componente J en cualquier tiempo dentro del tanque, pues habrá una conversión, y nosotros hemos dicho que aquí en este sistema dice la concentración es constante en todo el sistema. O sea, podemos calcular o determinar la concentración en un punto del sistema y luego determinar otra vez la concentración en otro punto, y siempre la concentración será la misma. Esa es la característica que tiene este reactor de tanque agitado. En este caso conocemos el flujo de entrada, que eso es FJ0, el flujo de salida, que es FJ, y como condición o como característica tiene que el sistema mantiene la concentración en todas sus secciones donde nosotros queramos hacerlo. ¿Cuál es lo que nos hace tener esa suposición? Es que el reactor, dices, continuamente agitado. Esa agitación genera la homogeneidad del sistema. Esto hace que el sistema permanezca homogéneo, esa agitación. También vimos la vez pasada que esta agitación puede generar vórtices y que estos reactores pueden estar equipados con placas o mamparas que rompen esos vórtices o la generación de espuma. Por eso es que nosotros consideramos que la agitación es perfecta y continua y que la concentración es la misma en todo el sistema. Entonces podemos considerar que en esta reacción que nosotros podemos hacer aquí, podemos decir que la concentración del componente J al inicio es el 100%, y va a ir disminuyendo la concentración conforme pase el tiempo hasta que la reacción alcance el equilibrio y salga aquí del componente J, va a salir aquí una cantidad muy pequeña, puesto que la reacción no va a alcanzar el 100% de conversión. Eso es lo que debemos considerar en ese reactor. También debemos considerar que el reactor es totalmente Maestro, homogenizado. disculpe. ¿Qué pasó? ¿Sigue usted en la diapositiva número 1? ¿No? Sí, Ya voy solo en la ve... 20. A ver. Sí, es que desde hace rato Sí, desde solo vemos la primera. Mira, nada más. Y hasta ahorita me avisan y ya voy en la 20.
Muy bien. Veamos. ¿Esta ya la vieron? No. ¿Se ve? ¿Se ve la Siempre nos pantalla? quedamos en la primera, pero ¿Se ve pensamos la, que estaba... se ve la pantalla ahorita? ¿Se ve? Sí, sí, Ah, ok. vemos la 2. Ah, ok. Entonces vamos a verlo. Bien. Decíamos que vamos a buscar la ecuación de diseño para reactores continuos de tanque agitado y reactores de flujo pistón. A partir de la ecuación, en esta es lo que vamos a revisar aquí, ¿no? Entonces, dice, por lo tanto, lo que vamos a ver son las ecuaciones para estos tipos de reactores, reactor continuo de tanque agitado y reactor flujo pistón. Con estas iniciales los conocemos o lo encontramos así en la literatura. No vamos a ver en la unidad 1, no vamos a ver reactores discontinuos de tanque agitado, esos no, ya que esto pues no es un sistema no estacionario. Y nosotros vamos a ver sistemas estacionarios, homogéneo y estacionario. Tampoco vamos a ver en esta unidad los reactores de lecho empacado o reactores catalíticos. Eso no lo vamos a ver aquí. Son unidades diferentes del programa. Bien. Entonces, para encontrar la ecuación de diseño de los reactores en estado estacionario y homogéneos, vamos a partir de la ecuación general de balance de materia. Y para esta, el enunciado general de la ecuación de balance de materia nos dice que las corrientes de entrada menos la corriente de salida más la velocidad de producción menos la velocidad de consumo son iguales a la acumulación. Bien, aquí estos dos términos de la ecuación, la producción y el consumo, nos representan la generación de producto. Y tenemos dos condiciones para la generación. Para la generación, la condición que tenemos es la siguiente. Una de ellas es la siguiente. Dice, cuando la producción es mayor que el consumo, la generación es mayor que cero. Y el otro caso es que cuando el consumo es mayor que la producción, la generación es menor que cero. Entonces, la ecuación general podemos escribirla de esta manera. La corriente de entrada menos la salida más la generación. Y aquí en la generación va incluido la producción menos el consumo. Esto va a ser igual a la acumulación de material. Bien. Como se trata de estado estacionario, en el estado estacionario, este término acumulación hace referencia a la variación de las moles de la especie J con respecto al tiempo. Esto. Variación de las moles de la especie J con respecto al tiempo. Pero la condición que tenemos en el reactor es que la concentración es la misma en cualquier punto y que se supone no hay variaciones en la concentración. Vamos a ver. Recordemos lo que significa el estado estacionario. Dice, el estado estacionario es aquel en el cual la variación de la concentración o la variación de cualquier magnitud a lo largo del tiempo es cero. Eso es lo que estamos considerando nosotros en el reactor homogéneo que funciona en estado estacionario. El estado estacionario, esto es lo que implica que no hay variación en la concentración o variaciones en la magnitud de cualquier magnitud a lo largo del tiempo. Bien, entonces, si esto es así,
la ecuación de balance de materia se reduce a esto. La entrada menos la salida más la generación igual a 0 para estado estacionario. Bien, pues ahora vamos a ver, vamos a darle valores a estos términos, a las entradas, la salida y la generación para poder nosotros encontrar la ecuación de diseño. Sabemos que en un reactor continuo de tanque agitado, la concentración es constante en todo el sistema. Bien, vamos a suponer que en este reactor de tanque agitado entra un flujo molar de un componente J. A ese flujo molar le vamos a llamar FJ0. Y después de un tiempo salen de este reactor otro flujo molar que vamos a llamar FJ. Bien, en este reactor, por lo que nos representa el estado estacionario, dice, podemos nosotros determinar la concentración en este punto o determinar la concentración en este otro punto o determinar la concentración en este punto. Aquí la condición que maneja el reactor es que esta concentración, dice, es constante en todo el sistema, va a tener el mismo valor. ¿En función de qué? En función de que considera el modelo que estamos viendo, considera que este reactor equipado con este agitador va a hacer aquí en el interior una mezcla perfecta, va a estar perfectamente homogéneo. Al inicio pudiera ser que las moléculas de este flujo molar que estamos metiendo aquí, cuando está entrando al sistema de reacción, pudieran formar cúmulos, pudieran formar espumas o pudieran formar gases. El sistema considera que esas cosas no ocurren, que todo lo que está aquí adentro es homogéneo, que no hay nada de esas aglomeraciones de material y que la agitación es perfecta y el mezclado perfecto, todo es homogéneo. Eso que está aquí es un sistema de control de temperatura y aquí para un control de presión. Entonces, en el reactor pues tenemos estas entradas, esta salida, nos hace falta ver lo que es la generación, lo que va a pasar aquí adentro, porque dentro de este reactor pues habrá una conversión. Vamos a suponer que al inicio, ¿verdad? Esta FJ0, pues su concentración es 100 y esa concentración de 100 pues va a ir disminuyendo conforme vaya pasando el tiempo y a la salida, en la corriente de salida, habrá parte de este componente J que no reaccionó, pero será una cantidad muy pequeña que también va a salir aquí. Obviamente en esta salida el FJ que estoy poniendo con color azul, pues ya me representa el flujo molar de los productos de reacción y a lo mejor con ese mismo flujo, pues ahí viene una pequeña cantidad de FJ0 que no reaccionó. ¿Verdad? Eso es lo que me representa este dibujo. Bien. Entonces continuamos con la búsqueda de las ecuaciones a partir de que consideramos que la acumulación o la variación de las moles del componente J con respecto al tiempo son 0. También vamos a considerar que el reactor es totalmente homogenizado por la situación de la agitación que tenemos ahí. Dice también, puesto que se contempla perfectamente agitado, no hay necesidad tampoco de hacer una integración porque la concentración es constante, el caudal molar es constante y el caudal volumétrico son los mismos. Eso es lo que implica, entonces, que no hay variaciones en la concentración, en el caudal molar o en el caudal volumétrico, cosa que no ocurre en el reactor flujo-pistón.
Bien, entonces nuestra ecuación para el reactor continuo de tanque agitado, la ecuación de balance sería la entrada menos la salida más la generación, y eso igual a 0 por estas condiciones que tenemos en el reactor. Bien, la acumulación, perdón, la generación. ¿Qué implica la generación? Esta generación, dice, la generación es la velocidad de la reacción por la diferencial de volumen. Esa es la generación, es la velocidad de reacción por la variación de volumen. Entonces, para que nosotros vayamos encontrando la ecuación del sistema, pues vamos a sustituir en la ecuación general, ¿verdad? La entrada es FJ0, o el flujo molar del componente J al inicio de la reacción. Y FJ es el flujo molar del componente J a la salida. Y la generación es el producto de la velocidad de la reacción por el diferencial de volumen. Esto que tengo aquí es exactamente mi ecuación de balance de materia para el reactor continuo de tanque agitado. Esto que tenemos aquí. Esto representa la entrada, esto la salida y esto es la generación. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta ecuación? Bueno, pues estas cantidades a la salida, a la entrada, a la salida las conozco. La velocidad de reacción dice, si como no varía la concentración, o sea, cuando tenemos en la acumulación la variación de las moles del componente J con respecto al tiempo, o sea, la velocidad no cambia, aquí la velocidad no cambia, entonces esto sale fuera de la integral. De esta cosa que tenemos aquí, este diferencial, SRJ, sale fuera de la integral por permanecer constante, porque así lo establece la condición del reactor con el que estamos trabajando. Entonces, solo vamos a integrar desde B0 o de 0 a B para encontrar el volumen total del reactor. Y esto sería igual a 0, puesto que dijimos que la acumulación es igual a 0. Esto también sería igual a 0. FJ0 menos FJ más RJ diferencial de B igual a 0. Entonces, la integración de la ecuación que está en azul quedaría así. O la forma integral quedaría así. Bien, como estamos considerando que el reactor continuo de tanque agitado, eso significa que la concentración es constante, ¿verdad? No tiene caso la integración debido a que en todo el reactor pues habrá la misma velocidad de reacción, que es lo que yo les acabo de comentar. Bien, entonces mi ecuación que tenemos, la ecuación anterior, FJ0 menos FJ más la velocidad de reacción RJ integral de diferencial de B desde B0 o desde 0 hasta B igual a 0. Esto pues es el límite superior menos el límite inferior que tenemos aquí, es una integral definida, FJ0 menos FJ más RJ por B menos B0 igual a 0. Entonces esto me quedaría así también, FJ0 menos FJ más RJ por B igual a 0. Nos interesa el volumen del reactor. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es despejar el volumen del reactor. Y el volumen del reactor, pues en este caso sería menos FJ0 más FJ sobre la velocidad de la reacción. ¿Sí? Sin embargo, en los libros de texto, en todos los libros de texto, esta velocidad de reacción tiene un signo negativo. Ese signo negativo
significa que la velocidad de reacción está integrada o está calculada en función de la variación de la concentración del reactivo limitante dentro del sistema. Entonces, esta ecuación es necesario, ¿verdad? Multiplicar arriba y abajo por -1. Haciendo esto, pues esto quedaría de esta forma. El volumen del reactor sería FJ menos FJ0 entre menos RJ, la velocidad de la reacción. Este negativo significa que la velocidad de reacción está en función del reactivo, significa desaparición, ese signo negativo que tenemos ahí. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí encerrada en amarillo sería mi ecuación de diseño para el volumen del reactor, ¿verdad?, referida al caudal molar. Esta FJ es el caudal molar al inicio, el caudal molar a la salida y la velocidad de reacción. Entonces, esta ecuación sería mi ecuación para determinar el volumen total del reactor continuo de tanque agitado. ¿De dónde salió? ¿Cuál es su origen? Todo a partir de la ecuación general de balance de materia, considerando que la ecuación general de balance de materia son las entradas menos la salida, menos más la producción, menos el consumo, igual a la acumulación. Consideramos también que la diferencia, ¿verdad? Consideramos que si la producción es mayor que el consumo, la generación es mayor que 0, y si el consumo es mayor que la generación la generación será menor que 0. Y además considerando que en la acumulación 0, y esa acumulación es 0 porque el mismo sistema dice que la concentración es igual en todo el sistema. De la misma forma que en la deducción de la ecuación consideramos que RJ es constante. Si no tuviéramos esa condición de que dentro del reactor la concentración permanece constante, entonces habría la necesidad de integrar esta ecuación de velocidad. Esta ecuación de velocidad es la que nosotros aprendimos a obtener en Físico-Química 2, en la unidad 2, la parte de cinética química. Para la obtención de esta ecuación de velocidad, pues también decimos que la velocidad de la reacción es igual a una constante por la variación de la concentración del reactivo, y es ahí donde tiene este signo negativo. Esto nosotros ya en cinética encontramos si es de orden 0, de orden 1, orden 2, y aquí lo que vamos a escribir es el numerito y las unidades que tenga la velocidad que nosotros hayamos encontrado. Entonces, pues conocemos estos flujos a través del balance de materia, esto a través de cinética, y podemos determinar el volumen del reactor en función de los caudales molares. Sin embargo, esta ecuación hay que pasarla pues a datos de concentración. Para pasarla a datos de concentración debemos tener bien claro que el caudal molar lo obtenemos de la siguiente forma. Dice, es igual al caudal volumétrico por la concentración. Bien. El caudal molar es el caudal volumétrico por la concentración. ¿Qué unidades tiene este caudal molar? Dice, son moles por hora. Bien.
el caudal molar tiene unidades moles por hora, entonces dice la concentración esta CJ son moles por litro. Y este caudal volumétrico son litros por mol. Entonces, haciendo el análisis dimensional de este sistema, según las unidades que tengo aquí, efectivamente me quedan que las unidades del flujo molar FJ son moles por hora. Entonces, pues, para cambiar la ecuación anterior a unidades de volumen, pues nosotros decimos que el flujo molar J es el caudal volumétrico por la concentración J, y al inicio, para el flujo molar del componente J al inicio, pues será el caudal volumétrico por la concentración del componente J al inicio. Entonces, tenemos esos dos sistemas que podremos sustituir los datos en la expresión del volumen del reactor. Entonces, el volumen del reactor sería el caudal volumétrico por la concentración del componente J al inicio menos el caudal volumétrico por la concentración del componente J a la salida, entre la velocidad de reacción, entre menos la velocidad de reacción. Entonces, de aquí sacamos como factor común el caudal volumétrico, y me queda que el caudal volumétrico multiplica a esta diferencia de concentraciones, de la concentración del componente J menos la concentración del componente J a la salida. Y esta ecuación que tenemos aquí en verde, esta ecuación que está aquí, me va a servir para calcular el volumen del reactor referido al caudal volumétrico en función de la concentración. Y esa sería la ecuación de velocidad. Entonces, tenemos dos ecuaciones de diseño. Para el volumen del reactor en función del caudal molar y el volumen del reactor en función del caudal volumétrico y la concentración. Son dos ecuaciones que tenemos para esos sistemas. Bien. El siguiente caso es para un reactor flujo pistón. ¿Sí? Aquí, si ustedes observan, pues no hay agitación como en el otro. Aquí hay un flujo, hay un movimiento que podemos llamar como un movimiento axial. Aún a pesar de eso, ¿verdad? Los sistemas son totalmente diferentes. Lo tengo en este diagrama dividido en tres secciones. Por ejemplo, aquí al inicio estamos poniendo la concentración que el caudal molar del fluido J al inicio es 100. Y conforme va transcurriendo o va recorriendo una longitud, llega a un punto en que esa concentración es 80. Continúa el paso de los reactivos a lo largo del reactor, ¿verdad? Y llega un momento en que recorre una longitud 2 y ahora la concentración es 50. Y así ocurre hasta que sale del reactor el producto final. ¿Qué va pasando con la concentración del reactivo J? Conforme va pasando el tiempo, conforme va recorriendo una longitud, pues va a ir disminuyendo, de tal manera que a la salida, pues, no habrá más que cantidades muy pequeñas del componente J. Cuando trabajamos con el reactor anterior, cuando trabajamos con reactores de flujo pistón, debemos entender que la masa del fluido entra a una composición
y sale a otra composición, y es lo que mostramos aquí. Al inicio consideramos que 100, y conforme vaya transcurriendo el tiempo, pues esa composición va a ir disminuyendo. Entonces, ¿por qué se dice que el reactor de flujo pistón trabaja en estado estacionario si vemos que las concentraciones van a ir cambiando conforme vaya pasando el tiempo y vaya recorriendo las diferentes longitudes? Pero la respuesta es, dice, porque la concentración en el punto será el mismo. La concentración en este punto, el reactor está diseñado para que una vez que inicie la reacción, al recorrer la longitud L1, la concentración sea 80. Sigue recorriendo, recorre la distancia 2 y la concentración será 50. Así está diseñado el reactor para eso, para que en esa longitud, una vez que recorra esa longitud, nosotros sabemos que ha reaccionado el 20%, el 20% se ha convertido en producto. Al recorrer esta otra longitud, ha reaccionado el 50% de lo que se ha formado de producto. Al tener esa consideración, dice, la concentración en el punto será la misma hoy, mañana y siempre mientras el reactor esté funcionando de manera correcta. Por eso se dice que es un sistema en estado estacionario. También la longitud que debe recorrer, vamos a suponer, nosotros hacemos o tenemos ese tipo de reactor y estudiamos la velocidad de reacción y la reacción antes. Se hacen pruebas de laboratorio para poder determinar esas longitudes y esos puntos en que sabemos que el reactivo ha reaccionado el 80%, el 60%, el 50%, el 40%, el 30%, lo que sea. Pero esa longitud ya está establecida como parte del diseño del reactor. Por eso se dice que el reactor de flujo pistón que nosotros vamos a encontrar su ecuación trabaja en estado estacionario. Por lo tanto, dice, a lo largo del tiempo permanece constante, aunque su concentración sea diferente. Es diferente la concentración aquí, aquí y aquí. Pero cuando yo meta otro flujo, sé que una vez recorrido esta distancia, la concentración o el reactivo ha reaccionado en un 80 o un 20%. Cuando recorra esta longitud 2, ha reaccionado 50%. Es lo que me quiere decir el estado estacionario. Bien, pero a nosotros nos interesa saber, qué es lo que está pasando o cómo va cambiando la concentración en pequeñas distancias, en recorridos pequeños, en recorridos diferenciales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este tipo de reactor, pues es estudiar qué es lo que ocurre en pequeños desplazamientos. Por ejemplo, aquí, de B al punto B diferencial de B, donde aquí ha recorrido una pequeña cantidad. O nos interesa saber cómo va cambiando la concentración a los 2 metros o a los 2 metros 10 centímetros, a los 2 metros 30 centímetros, a los 2 metros 40 centímetros. Entonces, para ese reactor vamos a tener nosotros el flujo de alimentación del componente J respecto a un punto B.
a la entrada, aquí en este punto B. Y si lo tomamos en este punto en rojo, pues aquí será el flujo de J en el punto B más diferencial de B. O sea que sería este recorrido en el que nosotros vamos a estudiar la variación de la concentración. Aquí en la ecuación de diseño, la velocidad de la reacción sí debe integrarse, porque va cambiando con el tiempo. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, maestro. No, profe. Bueno, vamos a dejarle aquí en el diagrama. Para mañana vamos a ver la deducción de la ecuación de diseño para este reactor. A continuar con esto. ¿Les parece? Sí, maestro, está Sí, bien. profe, está bien. Órale pues. Nos vemos mañana pues. Hasta mañana, maestro. Muchas gracias. Hasta mañana, Hasta maestro. mañana. Profe, muchas gracias. Cuídense. Cuídense mucho. Igualmente.